Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Auspicio de Enel, La Tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo. Ya pasó más de una semana, pero el tema de La Haya vuelve a estar en la agenda. ¿Por qué? Porque ayer en la noche se conoció una carta que el presidente de Bolivia, Evo Morales, envió al mandatario chileno Sebastián Piñera. ¿Por qué tuvo Evo Morales motivos para enviar esta carta? ¿Cómo uno puede entender el gesto? ¿Cuáles son también las perspectivas de que se rehabla un diálogo que parece bastante complicado? ¿Y cuáles son las voces que están alzándose en Bolivia en este minuto con respecto a la comunicación que envió el mandatario boliviano? Todo esto lo analizamos en nuestro tema de hoy. Les damos la bienvenida. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna. 5:01 de la tarde, les damos la cordial bienvenida a La Tercera PM. Los saluda Sebastián Rivas y me encuentro con Francisco Artaza, periodista de reportaje de La Tercera, miembro de Los Infiltrados también, todos los días, de lunes a viernes a las 7 en punto con Mónica Pérez. ¿Cómo estamos, Francisco? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? A ver, ¿cómo entendemos por qué Evo Morales, primero que todo, tiene que sacar una carta? Aquí uno entiende que cada uno de estos gestos, aparte de lo práctico, tiene un correlato político. ¿Qué es lo que ocurre que le hace llevar a tomar este gesto? Mira, la carta era lo que correspondía hacer en términos diplomáticos. La forma en que Evo Morales lo hace es lo que llama la atención y escapa a todas las reglas. ¿Por qué? Porque esta carta debió haber llegado primero a manos del gobierno chileno y de la presidencia y luego trascender. Y Evo Morales hace todo lo contrario. Si tú ves bien, la información surge cerca del mediodía en una reunión en que el presidente Evo Morales le filtra el contenido de esta misiva a los dirigentes de la CONALCAM. ¿Quiénes son la CONALCAM? Es la Coordinadora Nacional del Cambio, es decir, todas las organizaciones sociales que se agrupan en torno a afines al gobierno y que sostienen al gobierno de Evo Morales. Eso ya te da una primera lectura de cuál es el objetivo que persigue esta carta. Tiene varios elementos que uno tiene que analizar. El primero de ellos es que hay un giro bastante importante en la estrategia que está llevando Evo Morales desde el lunes 1 de octubre, cuando se da la lectura del fallo de La Haya. En la primera reacción, el gobierno de Evo Morales se desmarca de gran parte de lo que es el sentir de los bolivianos y comienza con una arremetida bastante fuerte en contra de los jueces de la Corte, a quienes califica de injustos, de parcializados, de estar a favor del invasor. Una retórica bastante dura que incluso sorprendió acá, que estamos relativamente acostumbrados a que Evo haga este tipo de alocución. Y una retórica absolutamente fuera de foco, tanto así que el propio agente de Bolivia ante La Haya, el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, viaja a La Paz a explicarle un poco el contenido de este fallo y después de esa reunión empiezan a surgir estos elementos. Pero hay varios elementos de política interna que también son interesantes tener en cuenta a la luz de esta carta. Vamos viendo. El primero de ellos es: hoy día se cumplen 36 años de la recuperación de la democracia en Bolivia y el panorama que se enfrentó esta mañana el gobierno fue con una Bolivia completamente dividida. Movilizaciones en favor de Evo Morales y cortes de calle por el recuerdo del 21F y la exigencia a Evo Morales de que cumpla con los resultados de este referéndum, en que la mayoría de los bolivianos le indicaron que no podía ser nuevamente candidato presidencial. Claro, porque en Bolivia ya estamos, al final, queda un rato que estamos en campaña presidencial. Estamos plenamente en campaña presidencial, porque lo que se está analizando ahora y que en Bolivia está en una situación muy compleja, porque renunció la presidenta del Tribunal Electoral, que tiene que ver precisamente todos los requerimientos que se están presentando por parte de la oposición. Es si Evo Morales puede ser en definitiva candidato a las primarias que se van a llevar a efecto en enero del próximo año. O sea, esto es, a ver, digamos, poco más de 90 días, digamos. Exactamente, por lo tanto la campaña presidencial para las primarias comienza ahora.
si bien son las elecciones presidenciales en octubre del próximo año, vamos a tener campaña electoral todo este tiempo. Y el sábado se lanzó ya el primer candidato que va a hacerle competencia a Evo Morales, que es el expresidente Carlos Mesa, quien fue vocero de la demanda y que el gobierno reconoce que fue un poco creado por ello, porque la figura de Carlos Mesa estaba bastante en el olvido, fue prácticamente destituido y tuvo que salir de la presidencia en una situación bastante compleja en pleno momento de la guerra del GAE y todo, y por lo tanto no era una figura política que congregara. Él no tiene partido, no tiene nada. Sin embargo, en el fondo como esta idea de hacer presentar la demanda boliviana con un aura de unidad nacional. Exactamente. Y terminaron creando una figura política de mucho peso. Carlos Mesa, en una estrategia bastante inteligente, él se toma distancia inmediatamente de Evo Morales, el mismo día lunes. Y él lo que hace es llamar a reconocer este fallo que, aunque lo lamenta y siente que, como todos los bolivianos, fue un duro golpe, reconoce su contenido y pide un cambio, un proceso de inflexión en torno a cómo debe ser la relación con Chile de futuro. Esto también está enmarcado con las declaraciones que hace en pleno proceso del fallo, de la lectura del fallo, el expresidente Jaime Paz Zamora, quien también señala que él no descarta ser candidato presidencial y critica duramente la estrategia que ha seguido de manipulación política el gobierno de Evo Morales respecto a este litigio. Y llama incluso a los bolivianos a no seguir llorando por el mar ante Chile. Por lo tanto, Evo Morales tiene que terminar con este discurso de victimización, de agresividad hacia la Corte y empezar a iniciar un proceso de reflexión de cómo va a entenderse con Chile. Tomar el guante también de el llamado que hace el propio presidente Sebastián Piñera, quien en cadena nacional la noche del lunes 1 de octubre invita a Bolivia a retomar el diálogo, pero con condicionantes bien explícitas. Esto es acatamiento absoluto del fallo, por lo tanto es tener en cuenta que es el cumplimiento del Tratado de 1904 es irrestricto y que sacaba de ahora en adelante la confusión que tenía el gobierno de Evo Morales respecto de anhelos con derechos. Claro, y incluso a ver si uno se va a la famosa agenda de 13 puntos, ahora reciente, ahí el tema se dejaba explicitado, que está con mucho cuidado, que el tema marítimo, aquí ya Sebastián Piñera dijo, no, aquí no vamos a discutir nada más de soberanía, digamos. Es por eso que si tú lees la carta que envía el presidente Evo Morales a Chile, es muy cuidadosa en los términos, no solo en el lenguaje que utiliza, que es bastante afectuoso hacia Chile, cosa rara en él en los últimos días, sino que también lo que hace es tomar al pie de la letra la invocación que hace el presidente de la Corte al momento de emitir que Chile no tiene ninguna obligación de negociar. Bueno, y de hecho, Francisco Artaza, en estas cosas, tanto las palabras, tan importantes como las palabras que se usan son las que no se ocupan, en ninguna parte de la carta dice la palabra soberanía. Exactamente, por lo cual lo que hace es retrotraer exclusivamente el tema a esta especie de agenda de 13 puntos o una modernización de la agenda de 13 puntos que ya no habla de territorio, que ya no habla de mar, que ya no habla de soberanía. Y que puede ser una agenda de futuro si es que realmente Evo Morales se lo toma en serio, pero ahí yo tengo algunas dudas. Hoy día me llegó un mensaje por WhatsApp de un diplomático boliviano que alertaba de que tuviéramos ciertos recaudos. ¿Por qué? Porque esto no es también es interpretado en Bolivia como un globo sonda. ¿Cuál era el temor que tenía Evo Morales? No solo de la situación interna en la cual él estaba quedando bastante atrincherado, sino también de los mensajes que se estaban recibiendo desde Chile que llamaban más bien a dilatar cualquier proceso de reinstauración de un diálogo con Bolivia hasta que decantara la situación política interna boliviana. Es decir, patear un poco retomar las conversaciones hasta después del 2020, una vez que esto ya pudiese incluso enfrentarse a un nuevo gobierno. Esa preocupación es la que hace que Evo Morales apresure este paso, porque obviamente habían otros candidatos, como el propio Carlos Mesa, e incluso también Paz Zamora, que estaban hablando de que ellos eran los personajes que debían retomar el diálogo con Chile. Por lo tanto, Evo Morales tenía que hacer alguna iniciativa. Y es
a través de este globo sonda, esta carta, para ver cómo la recogen en Chile, para ver un poco qué paso seguir. Pero con Evo nunca se puede saber, digamos, porque el paso siguiente puede ser insistir. Si es que Chile toma muy en serio esta carta y toma inmediatamente el diálogo, lo que vamos a tener obviamente va a ser una arremetida de Evo Morales que va a ir en ascenso, en escalada, y por lo tanto creo que la forma en que ha respondido hasta ahora el gobierno de Chile es bastante certero en términos de fijar límites. Fijar límites, condiciones muy específicas, y tampoco subirse inmediatamente al carro del triunfalismo y decir, oye, sí, retomamos las mesas de negociaciones. Claro, ahora, Francisco Artaza, tú siempre eres sumamente cuidadoso cuando hablamos de Bolivia. En Bolivia entendemos que Evo Morales cambia muy rápido de postura y todo, pero daría la impresión, por lo que tú estás diciendo, que uno podría estar atento de que efectivamente esto podría ser un movimiento de Evo Morales donde está modificando esta postura tan dura que tuvo no solamente en los últimos días, en el último tiempo, con respecto a la situación marítima. Es que por eso esto tiene que marcarse una tendencia en el tiempo. No puede ser simplemente una mera declaración o una iniciativa a través de una carta, porque esto simplemente puede cambiar mañana. Si tú te fijas, anoche él hace dos movimientos. Envía esta carta muy conceptuosa a Chile para retomar el diálogo, y al mismo tiempo insiste en que va a mandar sus cartas a las Naciones Unidas y a la propia Corte para insistir en el reclamo de Bolivia de que el fallo fue injusto y fue tendencioso incluso. Por lo tanto, hay que tener cautela de saber si estos pasos son una estrategia de largo aliento, de que hay un punto de inflexión en que Bolivia comprendió que la forma en que va a tener que entenderse con Chile es en un marco completamente distinto al que venía señalándose hasta hace horas simplemente, o si este discurso va a cambiar rápidamente y vamos a volver al Evo Morales, que va a insistir en soberanía, en la necesidad de que haya una reivindicación histórica. Por lo mismo, insisto, creo que lo que ha hecho el gobierno del presidente Sebastián Piñera hasta ahora ha sido correcto en términos de recoger esto con cautela. Ni siquiera la carta ha llegado directamente a Cancillería y a manos del presidente, por lo tanto la respuesta tiene que ser primero muy cautelosa, de dar espacio para que Bolivia vaya dando nuevas señales de hacia dónde quiere ir, y al mismo tiempo marcar muy claramente que el entendimiento de aquí en adelante es respecto de intercambio, de una mayor proximidad, desarrollo comercial, de agenda de futuro, a fin de cuentas. El análisis de Francisco Artaza, periodista de reportaje, sí, miembro de Los Infiltrados, que están todos los días a las 7 de la mañana en Duna El Punto. Mañana, entiendo, Francisco Artaza, que está. Mañana me corresponde. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en La Tercera PM. Son las 5:12. Usted escucha el análisis de la coyuntura nacional e internacional en La Tercera PM. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Alguien dice que el verdadero House of Cards ocurre en Perú, donde tenemos una familia, la familia Fujimori, que ha influido en la política de ese país por los últimos 30 años. Hay un padre muy poderoso que hoy enfrenta una situación compleja. Hay una hija peleada con un hermano. Hay destituciones de presidente entre medio, votaciones a última hora, y hoy día hay un hecho bastante particular. Keiko Fujimori, la que era considerada la heredera política de Alberto Fujimori, que se quedó apenas a una décima de ser presidenta de Perú en la última elección, fue detenida en una escena que los noticieros peruanos han cubierto, que es bastante impactante por una serie de denuncias. Y de nuevo, no es la primera política que es detenida en Perú. Aquí también estamos hablando de algo que llama la atención. ¿Qué es lo que está pasando en ese país con la política? ¿Qué nos dice también esta detención de la que hoy día es la miembro quizás más poderosa de este clan que marca la política peruana, Alejandro Tapia, periodista de Mundo y hombre que ha seguido unos cuantos años la política peruana? Alejandro, muchísimos. Bienvenido acá a La Tercera. A ver, primero que todo, ¿por qué tiene Keiko Fujimori? ¿Qué es lo que llega hoy día a puerto que permite esta imagen tan potente, digamos? A ver, como bien tú decías, Sebastián, en la introducción, la política peruana es apasionante y sorprendente.
La detención de Keiko Fujimori hace un par de horas atrás se produce porque un juez peruano dictamina que existen los elementos suficientes en cuanto a acusar a Keiko Fujimori por lavado de activos, porque también se teme una eventual fuga de Perú, porque ella habría creado una organización criminal al interior de Fuerza Popular, que es su partido, el partido los fujimoristas, y también por supuesta obstrucción a la justicia. Son esos 4 elementos que explican, digamos, y derivan en el arresto de Keiko, una detención preliminar en principio por 10 días. Esto ocurre cuando ella fue a declarar por este caso de supuesto lavado de activos, por recibir dinero de Odebrecht en su campaña presidencial del 2011, O sea, esto cuando ella pierde con Ollantumala. Esto en algún punto es una derivada del famoso caso Lavallato que Sí, tiene a Latinoamérica exacto. conmocionada, digamos. Sí, y este es uno de los tantos casos por los que está siendo investigada Keiko. Ahora impacta precisamente porque los Fujimori están viviendo un calvario estos días. O sea, Alberto Fujimori está a un paso de volver a la cárcel para seguir cumpliendo los 25 años de prisión que se le dieron por casos de violación a los derechos humanos durante su gobierno. Recordemos que la semana pasada la Corte Suprema anuló el indulto otorgado por Kuczynski en diciembre del año pasado. Keiko ahora está detenida y su hermano Kenji, con quien está peleado a muerte, está suspendido en el Congreso, no puede ejercer como congresista. Entonces, los 3 líderes del fujimorismo están en un periodo muy, muy oscuro. Llama la atención, Alejandro Tapia, la rapidez con que cambia esto, porque si uno se iba a diciembre del año pasado, el escenario era Alberto Fujimori saliendo indultado por una maniobra clave de Kenji Fujimori con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, todos esos actores están muy mal. ¿Y qué explica? Pensemos que Kenji, que lideraba una de las bancadas de Fuerza Popular, hizo que este partido perdiera la mayoría al aliarse con PPK para obtener el indulto a Fujimori. Pensemos también que el propio Kuczynski finalmente su estrategia le funcionó pésimo porque terminó renunciando 3 meses después de haberle otorgado el indulto a Fujimori. Renunciando para que no lo destituyeran. Porque el círculo de Keiko difundió unos videos y unos audios que demostraban la compra de votos entre congresistas afines a Kenji y Kuczynski para que se salvara una segunda votación, una segunda moción de censura. Entonces, tenemos a todos los actores principales del Perú hace un año, o en la cárcel, o a punto de volver a la cárcel, o fuera del Congreso. Ahora, Alejandro Tapia, vámonos un poquito más para arriba. Tú conoces muy, muy, muy bien Perú. ¿Qué explica y cómo uno puede analizar el hecho de que uno habitualmente está viendo a presidentes, altas figuras peruanas, yendo a la justicia, enfrentando a la justicia? Lo comentábamos hace un rato. Prácticamente desde el 90 para acá no hay presidente peruano que se haya salvado de una investigación, de pasar un tiempo en la cárcel. ¿Qué quiere decir esto de la forma institucional en que está construido Perú, digamos? Sí, increíblemente la justicia peruana funciona. Nos sorprende de tanto en tanto con este tipo de casos. La ciudadanía peruana está sigue muy de cerca todos estos casos y presiona bastante también para que se cumplan estas órdenes judiciales. Es un tema clave, digamos, de la sociedad peruana. Y también ocurre que, hay delitos que no quedan impunes, como el caso de los Humala, Claro. también acusados y envueltos en esta trama Odebrecht por recibir también dinero. Ellos, ambos estuvieron en la cárcel hasta hace poco. El presidente Toledo está prófugo de la justicia, está con una orden de detención, él vive en Estados Unidos. Claro. El único que hasta ahora más o menos se salva es Alan García, pero que también tiene abiertos un par de procesos en la justicia, todavía no se ha podido comprobar nada. A ver, pero disculpa, esto es porque la justicia, o sea, porque, perdón, la política peruana es particularmente corrupta, o porque hay cosas del sistema judicial que funcionan después, vamos a parafrasear al presidente Lagos, que las instituciones en este caso están funcionando. Digamos. Eso yo creo que no lo entienden ni siquiera los propios peruanos de cómo, digamos, se logra que hayan fallos de este tipo. Ahora, solo para agregar, una de las instituciones más cuestionadas por los peruanos es la justicia, el Poder Judicial, siendo que a ojos de nosotros sí funciona por todos estos casos que hemos mencionado.
E incluso ahora, dentro del paquete de reformas que acaba de aprobar el Congreso, este paquete que envió el presidente Martín Vizcarra, incluye una de las 4 reformas, es la reforma a la elección de los jueces. Entonces, eso también va a limpiar todas las nominaciones a dedo, el nepotismo, los compadrazgos. O sea, si ahora funciona relativamente bien, en un futuro se espera que funcione aún mejor. Ahora, claro, estos fallos se han concretado, por ejemplo, en el caso del mismo Alberto Fujimori. O sea, el Fujimori lo condenan a 25 años y Fujimori estaba cumpliendo esa condena en una cárcel. Algo que para nosotros, digamos, no tiene, digamos... No es que no tenga sentido, claro, sino que no es... estamos acostumbrados a que se cumplan ese tipo de sentencias. Ahora, Alejandro Tapia, a ver, y como último punto, estamos conversando de esto, pero uno podría decir, a ver, hay una cosa muy llamativa en Perú, muy llamativa, que es que tú decimos todo esto y tú podrías decir, bueno, quizás un país disfuncional, y tú lo que ves es que gobierno tras gobierno, presidente tras presidente, pese a todas estas peleas, Perú sigue un curso relativamente ordenado hace ya un par de décadas, por lo menos, con números de crecimiento muy buenos, con una, entre comillas, lo que le llaman los economistas, con una solidez institucional bastante razonable. ¿Qué está a la base de eso para entender a este país tan maravilloso y tan particular, digamos? Sí, bueno, post-2000 Perú se convierte en la estrella regional en cuanto a crecimiento económico. Eso le ha dado un muy buen sostén, digamos, al tema institucional, con reglas claras, digamos, para la inversión económica. Ahí está clarito, digamos, empresas chilenas han invertido, tienen una alta presencia en Perú. Han tenido, claro, hasta la caída y la renuncia dramática de PPK, Perú venía con presidentes a partir del 2001, a partir de Toledo, cumpliendo su periodo presidencial. Ellos tienen la figura de primer ministro, que eso ha ayudado, digamos, a apagar incendios, porque cuando el Ejecutivo tiene un terremoto, le cuesta el puesto al primer ministro, no al presidente. Y claro, en Perú... hay cambios de primer ministro, que además es el jefe de gabinete, jefe del Consejo de Ministros, duran un año los primeros ministros peruanos. Claro, entonces es el margen de inestabilidad política que tienen, digamos. Por ahí se canaliza el descontento social, pero el presidente, digamos, es una figura fuerte. Lo otro también es que en el Congreso... hay mayorías claras, mayoría en ese sentido. En este caso los fujimoristas han tenido mayoría, entonces ha sido más fácil negociar. Cuando estuvo de presidente Humala, el Partido Nacionalista Peruano tenía mayoría en el Congreso, entonces todos esos elementos van sumando. Ahora, claro, también de tanto en tanto estallan escándalos. Varias veces, en muchas ocasiones, a través de videos. Parece que hay una fascinación especial de los peruanos por estos escándalos a través de videos, de compra de votos, de irregularidades al por mayor. Pero pese a todo, el país, las instituciones funcionan. Y como comentaba antes, con esta reforma que hizo Vizcarra, que dicho sea de paso le está yendo bastante bien, como presidente nadie da un peso por él. Él ha apostado por dos cosas: por poner énfasis en las regiones, él es de región, y por esta reforma, digamos, que ahora va a ser sometida a un referendo a fin de año. Esta reforma incluye el fin de la reelección de los congresistas, un Congreso bicameral, o sea, Perú va a retornar a tener senadores y diputados, lo que comentaba de la reforma judicial y el financiamiento de los partidos. Bastantes cosas en marcha en Perú. Alejandro Tapia, editor de Mundo, 1.000.000 de gracias por esa explicación de nuestro vecino al norte, que siempre estamos atentos por lo que ocurre ahí. La tercera PM es traída a ustedes gracias a Enel. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para conectarte con el mundo a través de las energías. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. Son las 5:24 de la tarde, nos vamos a la pausa y al regreso Nicolás Vergara viene con Max Colodro y con Gonzalo Cordero. Es el panel de los miércoles. Quédese, volvemos en unos minutitos. Esto es la tercera PM, usted escucha Radio Duna. En Duna escuchas la tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. ¿Cuál es tu energía?
Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con nuestro compromiso de desarrollar ciudades más inteligentes a través de los Smart Meter. Conectarte con el mundo mediante la generación de energía renovable y darte soluciones de transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. Los proyectos de Sinergia Inmobiliaria están llenos de detalles que te hacen sentir en casa. Conoce Barrio San Anselmo, ubicado en Piedra Roja, Chicureo. Casas mediterráneas de 127 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados. Además cuenta con amplios terrenos, desde 8.260 UFs. Para más información visítanos en isinergia.cl. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. En Banchile Inversiones llevamos 36 años junto a ti, acompañando tus proyectos y tus decisiones de inversión. Nuestros expertos en soluciones activas trabajan en una búsqueda continua de las mejores oportunidades en el mercado, entregándote información oportuna de acuerdo a tu perfil de inversionista, tus objetivos y necesidades. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y Banchile Corredores de Bolsa S.A. ¿Estás cansado que te cambien las condiciones de tu software de remuneraciones? Cámbiate a Defontana People, el software más utilizado en Chile para el pago de remuneraciones y gestión de recursos humanos. Más de 4.000 empresas ya lo utilizan. Defontana People es un software integral de remuneraciones con soporte en línea, portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Cámbiate ahora y obtén 3 meses gratis. Llámanos al 800-386-100. Defontana es crecer ahora. En Elite Professional tenemos todo un equipo de soluciones profesionales a tu servicio. Además de contar con un completo mix de productos de papel y dispensadores de la más alta calidad, contamos con una amplia red de atención comercial con cobertura nacional y un servicio de asesoría técnica especializado para tu empresa, innovando continuamente para entregarte el mejor servicio. Elite Professional, soluciones profesionales a tu servicio. Para más información, llama al 800-360-690 o visítanos en eliteprofessional.cl. El mejor momento para un músico sobre un escenario, más que el reconocimiento de sus pares, es saber que logró la ejecución perfecta para su público. En la Larraín Vial Asset Management fuimos elegidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Pero lo que más nos enorgullece es saber que estamos trabajando con compromiso y profesionalismo para nuestros clientes. Conócenos en larrainvial.com. Infórmese de las características esenciales de las inversiones en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Visita la increíble ciudad de Dubái. Recorre sus modernos malls, conoce la arquitectura más innovadora o explora sus desiertos. Salta a la aventura en sus parques de diversión. Deleítate con su gastronomía y asómbrate con sus tesoros. Descubre Dubái en tus vacaciones o haz una parada en viaje antes de llegar a tu destino final. Vuela con Emirates a Dubái desde Santiago vía Sao Paulo. Para más información, visita www.emirates.cl. La piscina está muy bien, pero esta reja, ¿no crees que se vería mejor con protectores de cristal? Ven a Las Condes Design y encontrarás más de 40 tiendas especialistas para remodelar y renovar tu casa. En Las Condes Design descubrirás la mayor variedad de productos, los precios más convenientes y todo en un solo lugar. Las Condes Design, el centro de tu casa. Avenida Las Condes 9765, www.lascondesdesign.cl. Para cristales, ven a Vidrios del Horto, Agliati Cristales, Templa Glass. Hace ya 20 años Marcelo Ríos alcanzó el Top 1 mundial. Piensa en todo lo que ha pasado desde 1998. Ese mismo año nace MB Inversiones y seguimos fieles a nuestra promesa, coinvertir en los mismos instrumentos que recomendamos a nuestros clientes. Por eso, queremos celebrar nuestros primeros 20 años juntos. MB Inversiones, Fondo de Inversión, Wealth Management, Corredores de Bolsa, mbi.cl.
En Universidad Andrés Bello nos hemos planteado el desafío de ser una universidad conectada al mundo, que centra sus quehaceres en los estudiantes, en la calidad de los programas y de la experiencia que les ofrece, que se conecta con las necesidades del país y que tiene como punto de comparación los mejores modelos educacionales a nivel global. Una universidad que innova y lidera. En definitiva, que forma profesionales de excelencia para las necesidades de un mundo global. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar. En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. 5:29, miércoles 10 de octubre, don Nicolás Vergara, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, don Sebastián Rivas? Bastante bien, más que un día muy importante, fíjese. Cuénteme por qué. Porque la mejor auditora de este programa está de cumpleaños, mi madre. Así que tu madre, pero le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a la señora Florencia. ¿Cómo está don Max Colodro? Muy bien. ¿Cómo está, don Gonzalo? Gusto saludarlo. ¿Qué es de su vida, Gonzalo? Bien, todo bien. ¿No hablamos de televisión nacional hoy día? No hablemos de televisión nacional porque eso se habla en el lugar que... En la sede que corresponde, como diría un abogado. Así como es Gonzalo Cordero, digamos. Y oportunidad procesal que corresponde. ¿Ya estamos a esa altura? Oye, Max Colodro, convergencia progresista. ¿Me debiera sentir aludido por el nombre o por alguna circunstancia? ¿Eres convergente y progresista? No sé. ¿O cuál de todas? No. Es el nuevo nombre, o el nombre, pues no tengo que ser, no tenemos que ser nuevo, es el nombre que se han dado, que intentan darse ahora los socialistas, los radicales y el PPD. Ahora parece que no todos los socialistas sabían, la vieja frase me enteré por la prensa también se ha dado, y lo que hace 3 semanas había sido una reunión de coordinación de comillas, los participantes chilenos internacional socialistas, ahora se convierte en un referente político en el que parece que hubiera una silla guardada para el PC, pero no tanto para la democracia cristiana, o no se sabe para cuál democracia cristiana. Esa sublectura es mía. A ver, yo tengo una convicción. ¿Cuál? Mi convicción es que vamos a presenciar durante este periodo muchos referentes, muchos esfuerzos de convergencias progresistas y no progresistas, muchas discusiones programáticas y supuestamente de principios, si el PC sigue apoyando regímenes donde se violan los derechos humanos, si la gente del Frente Amplio está en la misma o no está en la misma. Vamos a ver cualquier cantidad de discusiones de aquí a los próximos años, pero yo tengo la convicción, como decía al comienzo, de que a medida que nos vayamos aproximando a los escenarios electorales, lo que vamos a ver es una convergencia electoral finalmente, por una razón básica. ¿Tú al tiro le pondrías convergencia electoral en vez de convergencia progresista? Yo creo que aquí lo que va a terminar primando no es la convergencia ni progresista, ni metafísica, ni de ningún otro tipo, es una convergencia electoral, porque nadie hoy día está en condiciones de no converger. Y los que quisieron hacerlo lo pagaron caro. Y los que la democracia cristiana ya lo experimentó. Yo creo que aquí lo que puede haber y lo que va a haber en definitiva va a ser más bien una disputa que va a tener que ver con lógicas de hegemonía entre el Frente Amplio, sectores de la ex nueva mayoría, el PC, la democracia cristiana tratando de marcar algunos puntos, defendiendo algunas cosas, pero al final del día, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, me atrevo a decir, vamos a ver una convergencia, si no en la municipal y en la elección de regidores, de gobernadores regionales, sin duda alguna en la elección presidencial. Yo quiero volver sobre eso, pero Gonzalo. A ver, yo a este referente le veo menos convicción que a Evo después de la Haya. Y en ese sentido tal vez una manera de decir algo equivalente a lo que está diciendo Max. Mi impresión es que el problema de lo que es hoy día el amplio y heterogéneo mundo de la oposición es que está muy lejos de lograr delinear liderazgos como algún liderazgo que los aglutine o liderazgos que los divida, pero los divida en proyectos distinguibles. Tampoco veo programa capaz de hacer eso, porque el grave problema, pienso yo, que dejó para los partidos que fueron concertación todo ese periodo es que el partido de la concertación,
este grupo mayor en el que todos se reconocían, a mi juicio contribuyó mucho a que los matices y las diferencias se perfilaran al interior de los partidos. Y eso funcionaba bastante bien cuando la concertación existía. Pero al dejar de existir la concertación, cada uno de los partidos tiene grupos distintos, y creo yo que grupos distintos con diferencias que son bastante profundas. Tal vez el que menos es el Partido Socialista, porque el Partido Socialista tiene una historia de vivir con grupos internos. Pero la democracia cristiana, está claro que al interior de la democracia cristiana coexisten al menos dos democracias cristianas. En el PPD está claro que coexisten al menos dos partidos por la democracia. En el Partido Radical, otro tanto. Y por lo tanto, la dificultad para que se resuelvan estas diferencias y se logren agrupar en referentes que los convoquen, a mí me parece que se ve lejos de que las circunstancias lo permitan. Y por lo tanto, lo único que queda por delante es lo que dice Max, que es lo electoral. Pero aún en lo electoral, yo no veo tan claro que puedan converger con el Frente Amplio, porque no veo tan claro que al Frente Amplio le convenga esa convergencia, salvo en condiciones que serían convenientes para el Frente Amplio, pero podrían ser desastrosas para algunos partidos de la ex nueva mayoría. Ahora, Max, Gonzalo, en términos de microingeniería electoral, hay un tema que mirar. El rol del Partido Comunista no es neutro y sobre todo no lo es para los socialistas. ¿En función de qué? Convengamos que el que pagó el costo más alto del nuevo sistema electoral fue la democracia cristiana por lejos. Pero si uno hace un análisis dentro de la nueva mayoría, el único que no pagó una cuenta, pero que estuvo muy cerca de pagarla, fue el Partido Comunista. O sea, derrotas emblemáticas de candidatos socialistas, estoy pensando en Osvaldo Andrade, por ejemplo, tuvieron que ver con el efecto Frente Amplio, del cual se salvó el PC, pero no se salvaron cuando los más amenazados originalmente era el PC. Entonces, ahí hay una microingeniería electoral en la cual, como un poco decía nadie tropieza dos veces con la misma piedra, daría la impresión que por ahí va el camino, ¿o no? A ver, yo creo que el PC pagó un costo. Sí, pero menor que no perdió diputados emblemáticos. No, pero Lautaro Carmona fue un golpe duro. En el Senado, pero bajó de 350.000 a 250.000 votos. Pero no en el efecto representativo, no en el efecto número parlamentario. Estoy de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo. Y eso es, y probablemente supieron, igual que el Frente Amplio, leer la nueva ley electoral mucho más eficientemente. Eso es cierto. Ahora, yo creo que al final del día los partidos de la nueva mayoría van a llegar a una convicción un poco parecida a la mía, que es, si no hay ninguna posibilidad de construir un acuerdo electoral, al menos para la elección presidencial, porque la parlamentaria con un sistema proporcional hace más fácil la posibilidad, hace menos riesgoso la posibilidad de competir cada uno por su lado, pero si en la presidencial no hay un acuerdo estratégico de competir juntos, creo que el escenario, no sé si más probable o prácticamente seguro, es que la derecha va a volver a ganar el gobierno. Y yo creo que la nueva mayoría está con dificultades muy serias y va a tener dificultades muy serias si es que no tiene ninguna chance de volver a construir una alianza que le permita eventualmente disputar la elección presidencial. Y creo que eso sin el Frente Amplio hoy día no es posible. Y creo que la democracia cristiana, lo que queda en la democracia cristiana, los que no estaban disponibles a un acuerdo con el PC, a seguir manteniendo la alianza con el PC y a eventualmente correr incluso el cerco hacia una alianza con el Frente Amplio, ya están fuera de la democracia cristiana, partiendo por Gutenberg Martínez. Y por entonces esa barrera desapareció, dices. Pero el sector que va a terminar encabezando a la ADC en la última etapa de este gobierno, que va a ser el sector de Yasna Proboste y de Huenchumilla, no va a tener ningún problema en llegar a acuerdos con el PC y en llegar a acuerdos incluso con el Frente Amplio en la medida en que haya alguna posibilidad de disputar la elección presidencial. O sea, incluso, a ver, está la elección municipal entre medio, y si es que no se hubiera corregido hasta ahí eso, el resultado de la elección municipal puede ser al final un golpe de realidad que diga, bueno, aquí entiendo que tenemos muchas diferencias, pero si no vamos juntos... Si compiten separados en la elección de
gobernadores regionales, la derecha tiene la posibilidad eventualmente de sacarlos prácticamente todos. Lo que pasa es que la estrategia para lograr una victoria es muy distinta que la estrategia para sortear una derrota. A ver. Claro, porque... sí, de acuerdo, pero... si tú ves, por ejemplo, un partido como la Democracia Cristiana, un partido como el Partido Radical, los sectores más de centro del PPD, si están todos alineados detrás de un candidato que tiene posibilidades ciertas de ganar, entonces el esfuerzo de un acuerdo, de un pacto, de una coalición, de empujar todos para lograr ese triunfo presidencial y detrás de él rearmarse todos... Se hace mucho más llevadero. Evidente. Sí. Pero en cambio, si tú no tienes un candidato que te ofrezca buenas expectativas de ganar, cada uno empieza a pensar en el día después, cómo va a quedar mejor parado para el día después. ¿Ah? Y me temo que ya el cambio en el sistema político, el que la centro-derecha haya gobernado 2 veces, un presidente Piñera que obstinada y pertinazmente se te corre al centro, ¿ah? Para un sector amplio de lo que fue la concertación, es un problema del que se tienen que hacer cargo. Max Clodo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente aquí lo que va a primar es la necesidad de sobrevivir finalmente. Es muy complicado para la nueva mayoría, para los partidos de la nueva mayoría, pasarse 2 gobiernos en la oposición. Bueno, ahí tuvo ese intento por plantear que en la elección de gobernadores y en la elección de alcaldes hubiera segunda vuelta, porque era un elemento súper ordenador. O sea, muchachos, la primaria y después nos organizamos. Pero daría la impresión que en eso no hubo... La democracia cristiana no estuvo disponible a eso, pero yo creo que la democracia cristiana lo que está apostando finalmente es a la necesidad de construir un acuerdo electoral para una primera vuelta. Claro, en función de que esa declaración cristiana que va a negociar es una declaración cristiana que va a ser dirigida o en persona por Yasna Proboste, Francisco Conchumilla, o por ese sector de manera muy prístina y definitiva, digamos. Sin duda alguna. Ahora, de que el escenario es muy malo para la democracia cristiana, es muy malo para la democracia cristiana. Porque ahora va a tener que ser parte de una gran coalición donde la hegemonía ya no solo va a estar en el PS y en el PC, como ocurrió en la nueva mayoría, sino que ahora va a estar en el PC y en el Frente Amplio. Y por otro lado... Pero, perdón, dale, perdón. No, ¿cuál es la razón de ser de una democracia cristiana? La razón de ser política, la razón de ser en términos de ocupar un espacio que convoque a un electorado distinguible y diferente de una democracia cristiana liderado por la senadora Yasna Proboste. Desde el punto de vista ideológico me refiero, ¿ah? Sí. ¿Qué es lo que hace distinta a esa democracia cristiana? ¿Dónde está ese partido que representa a un pensamiento social cristiano, conservador, moderado? ¿Por qué no el PPD en ese caso? Evidente. ¿Te fijas? Se te produce una confusión, ¿ah? Una dilución, una solución en el sentido químico de la expresión en los demás partidos. Ahora, pero también hay una tentación, Max, Gonzalo, y que tiene que ver, por ejemplo, con el diputado Marcelo Díaz, que es el que dice, me enteré por la prensa, de la existencia de esta convergencia progresista, porque para gente como Díaz, que no son pocos, al revés de lo que ocurre con Elizalde y la directiva, la convergencia va hacia el Frente Amplio. Y es la posibilidad de eliminar definitivamente los riesgos de competencia. ¿Esa es una opción que tú crees que es muy minoritaria, es errónea, o finalmente va a ser lo que ocurra, pero mucho más grande que lo que plantean hoy día? A ver, yo creo que la directiva de Elizalde dio un paso estratégico importante al lograr impedir que se consolidara esta incipiente coalición chica entre la ADC y los radicales. Logró impedir eso. Claro. Eso uno lo podría pensar como un objetivo primario. Exactamente. Ahora el PS tiene la posibilidad de abrir esta convergencia hacia el PC y después negociar como ex nueva mayoría una convergencia en mayor equilibrio con el Frente Amplio, porque si no, efectivamente, el Frente Amplio tiene mucho menos que perder, entre otras cosas, porque nunca ha sido gobierno. Porque es una generación mucho más joven. Oye, pero ojo con una cosa. Sí. Está demostrado, reiteradamente demostrado, además,
que en nuestro subcontinente Maduro se ha convertido en un extraordinario activo electoral de la derecha. Entonces, el fenómeno, digamos, de lo que está pasando, de que ante cualquier atisbo de que un sector político puede significar un aproximarse al fenómeno, al chavismo, a Venezuela y a todo eso, está haciendo que los electorados en América Latina arranquen despavoridos hacia la derecha. Bueno, el Chilezuela fue Brasizuela, ¿eh? O sea, me montaban el otro día varias piezas de Instagram de Bolsonaro, que hizo la campaña prácticamente solo sobre redes, y eran para que Brasil no sea Venezuela, para que cortemos el éxodo de brasileros a Venezuela, no porque no los queramos, de venezolanos a Brasil, no porque no los queramos, sino que porque hay que resolver el problema de lo que está pasando en Venezuela. Mucho más fuerte de lo que uno se imaginaría. Y de hecho todavía no son pocos los que ironizan con Chilezuela, y daría la impresión que Chilezuela en la campaña actual, en la campaña en Chile, fue un dato real, digamos. Yo creo que fue clave. O sea, de hecho, hay una encuesta, alguna vez lo publicamos en La Tercera, había una encuesta reservada del gobierno de Michelle Bachelet, de estas encuestas que se hacen periódicamente, digamos, todo absolutamente dentro de la legalidad, pero que marcaba que entre primera y segunda vuelta, uno de los disparadores que se levantó fue la comparación Chile-Venezuela, digamos, y que la gente reconocía que hubo una de las varias alternativas por las que había votado por Sebastián Piñera era para que Chile no se pareciera a Venezuela. Lo hacían así precisamente. Digamos. Y hay un antecedente, un precedente reciente electoral que es muy potente para el mundo de la centroizquierda. En la elección del 2009 compitieron separados y en segunda vuelta no lograron sumar a todos los votos de Marco Enríquez para poder ganarle a Sebastián Piñera. Ahora ocurrió lo mismo. Compitieron separados y en segunda vuelta tampoco pudieron sumar todos los votos de Beatriz Sánchez y del Frente Amplio. Es decir, si no logran llegar juntos a la primera vuelta, la probabilidad de que pierdan es muy grande. El efecto no se produce en segunda vuelta. Ahora, la pregunta del millón es, ¿hay capacidad de liderazgo en la izquierda para encabezar una cosa como esta y que no se convierta en algo bombardeado automáticamente? No. Yo tengo convicción que no. Yo creo que no lo hay también. Estoy de acuerdo, creo que no lo hay y creo que eso va a ser un drama. No hay un liderazgo potente. Pero al final del día lo que van a hacer es mirar las encuestas, que fue exactamente lo que hicieron en la última elección. ¿Por qué Lagos termina defenestrado por el PS? No porque sea Ricardo Lagos, a pesar de que, claro, había también muchas cuentas pendientes con Ricardo Lagos y había un cierto simbolismo en el rechazo a la concertación. Pero si Ricardo Lagos no hubiera tenido 3% en las encuestas y hubiera tenido 10, 12, no habría habido ninguna posibilidad de que el PS se desprendiera de ninguna cuenta por pasar, digamos. Claro. Y el PS no habría tenido ninguna posibilidad de optar por el liderazgo de Alejandro Guillé. ¿Por qué optó por el liderazgo de Alejandro Guillé? Porque en las encuestas tenía 3, 4 veces más votación que Ricardo Lagos. Pero se equivocaron. Se equivocaron igual. Pero la lógica te muestra que al final del día, si el liderazgo que te sirve para ganar la próxima elección está en el Frente Amplio, se va a escoger uno del Frente Amplio. Si el que te sirve es uno que está eventualmente... Sin garantía de éxito. Claro, sin garantía de éxito. Y si el que te sirve es alguien que eventualmente esté en alguno de los partidos de la nueva mayoría, se va a optar por ese. ¿Y el efecto Michelle Bachelet? Es que el efecto Michelle Bachelet ya no existe. No existe. ¿No existe? Se disolvió eso. Evidente. Además, mira, yo tengo una teoría. Yo creo que la gran diferencia que hay entre las izquierdas latinoamericanas y las izquierdas europeas y el Partido Demócrata Norteamericano deriva de la Guerra Fría. La Guerra Fría permitió, al ver al comunismo como un enemigo militar, como un enemigo del país, de cada uno de los países de Occidente, permitió que existiera en todos esos países una alternativa de centro-izquierda sin ningún complejo respecto al comunismo. Se podía ser socialdemócrata y anticomunista al mismo tiempo. En América Latina ese fenómeno no se produjo y las izquierdas latinoamericanas tienen un complejo izquierdista feroz del que no se han logrado desprender. Ahora, como va caminando Chile a ser un país de $30.000 de ingreso per cápita, yo creo que los sectores de centro-izquierda tienen que asumir en algún momento que el nivel de desarrollo que está alcanzando este país ya no es compatible con posiciones de izquierda extrema, de ultraizquierda, de izquierda chavista, de izquierda comunista, de izquierda con rasgos anarquistas. Esa no es una izquierda que en un país del nivel de desarrollo al que está llegando Chile sea competitivo para tener más del 50% de los votos.
Nos quedan 2 minutos. Yo estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que en un país de clase media y un país de ingreso medio, las alternativas de ese tipo tienden a debilitarse muy fuerte. Lo que pasa es que no estamos saliendo del marco histórico y tradicional. Oye, nos quedan 2 minutos, pero en 1 minuto cada uno, ¿qué debería hacer el gobierno con la carta de Evo Morales? Yo creo que nada, sinceramente. Yo creo que Evo Morales lo que está buscando es tratar de mantener una cierta interlocución en la política interna boliviana. Y yo creo que Chile no debiera en eso caer ni pisar el palito. Las condiciones, dado lo que fue la demanda, dado lo que fue el resultado del fallo en La Haya y lo que han sido las expresiones de Evo Morales en el último tiempo, la verdad es que Chile no... Lo que debería decir es que no hay hoy día al menos condiciones para retomar el diálogo, punto. Yo voy a decir lo mismo de otra manera. Atendido que esa no es una carta a Chile, sino que es un panfleto electoral y Chile no tiene por qué inmiscuirse en la política interna de Bolivia. De hecho, Pancho Artaza decía que hay una irregularidad absoluta, que la carta se conoce primero en la opinión pública antes de ser enviada, que eso es diplomáticamente un fiasco. Demuestra que tiene que ver con política interna. Se filtró, pero digamos, esto lo retuiteó anoche el Ministerio de Comunicación de Bolivia, o sea, de la fuente más oficial posible. No es que haya sido una filtración de prensa, de una cosa totalmente oficial, salir antes que la comunicación con el otro país. Como si es un panfleto electoral. Mira, de esa carta se tiene que hacer cargo Mesa, no Chile. Sí. Bueno, entiendo que se hizo cargo ahora en la tarde. Entiendo que algo... Tiene que ver con la disputa interna y con la necesidad de Evo Morales de relegitimarse en la competencia interna. Evidente. Sí, pero... y aunque suene un poco cruel, no puedo evitar decir que Evo Morales está dando manotazos de abogado. ese fue el aporte de Gonzalo Cordero. Oye, pero no de ahogado en el mar, precisamente. No, Max, por favor. Oye, ahora, alguno de estos miércoles, a propósito de lo que hablábamos de los fenómenos de la izquierda latinoamericana y la reconversión de sus líderes, qué notable es Paz Zamora, convertido, uno, en un gran elector, y dos, en la cara, en el rostro de la moderación. Sí, y visionario. Anticipó un escenario político sin haber conocido el resultado de La Haya. Sí. Sí, y tomó un riesgo importante. Y las declaraciones de Paz Zamora, apenas ocurrido el fallo, son las que están marcando la tendencia. Y dijo, a ver, aquí dejémonos de pedir cosas, cuando era un minuto bastante difícil de decirlo, digamos. Deja de decirlo. Don Max Colodro, don Gonzalo Cordero. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Don Nicolás Vergara, nos vamos. Buenas tardes. No nos queda más otra, que por más que nos quedaríamos, pero se pueden enojar en la radio. Ya viene Noticias en Duna y luego Aire Fresco con Polo Ramírez. Buenas tardes, muchas gracias, nos vemos mañana. Esté bien.